Al fin vamos a terminar con la serie de los dones, esas que son largas e interminables. Y vamos a terminar con ella para iniciar una serie de carácter. Así que ahí sí hay que ponernos bien el cinturón y ver qué el Señor quiere tratar con nosotros. Vamos a abrir la escritura en Romanos capítulo 12 y vamos a leer de los versículos 6 al 8. Es el último bloque de dones que encontramos en la escritura, no son los únicos. Hemos predicado de los dones de Corintios, hemos predicado de los dones de Efesios, estamos predicando acerca de los dones de Romanos, pero no son los únicos dones que aparecen en la iglesia, en la expresión de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hemos aprendido que un don puede ser cualquier cosa que el Espíritu haya despertado en nosotros, encendido en nosotros y que sea para el servicio de la iglesia. Ayer en la noche, hoy en la mañana me preguntaba, ¿la intercesión será un don de Dios? ¿Será que Dios derrama ese don sobre algunas personas en particular y las hace levantarse como intercesores? Hay muchos dones de los cuales podemos hablar, hay muchos dones de los cuales podemos desarrollar. Pero es importante, ya con todas las bases que hemos dado a lo largo de este año pasado, que podamos ponerlos al servicio de la obra de Dios. Es importante que tengamos un corazón dispuesto y es importante que entendamos que todos formamos parte fundamental y crucial. Somos un engrane totalmente necesario para que este relojito que es la iglesia local funcione y avance. No importa que tengamos muchos engranes, si uno falta, todo deja de trabajar, todo deja de avanzar, todo deja de funcionar. Vamos a leer Romanos capítulo 12, vamos a leer solamente el versículo 6 al 8. Son los últimos 3 dones que vamos a estar compartiendo acerca de Romanos y de toda esta serie. Y dice así la escritura, Romanos 12, versículos 6 al 8, dice: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Versículo 7, si tu don es servir a otros, sírvelos bien, y si eres maestro, enseña bien. Versículo 8, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hace 8 días tuvimos una excelente exposición del don de la hospitalidad, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon el mensaje? Bueno, ahí ya abarcamos casi todos los dones, pero queremos reforzar algunas cositas y poder terminar ya con todo este bloque de los dones. Y hoy vamos a hablar acerca de 3 dones, vamos a hablar acerca del don de dar, el don de la generosidad, el don de liderar o dirigir o presidir, que según la versión es que la palabra cambia, y el don de la bondad o el don de ayudar a otros. Vamos a hablar acerca de estos 3 dones y con ello terminamos esta serie. Y vamos a empezar hablando acerca del don de dar. ¿A cuántos les gusta recibir? No dije dar, no, dije recibir. A todos nos encanta recibir, ¿verdad? Un aumentito, un mejor salario, unas flores, un pastelito. ¿A poco no nos gusta recibir, mis hermanos? Bueno, la escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir. ¿A cuántos nos gusta dar? Qué alegría por esos convencidos al decir amén. Cuando hablamos de dar, cuando hablamos de ser generosos, todos comprendemos el significado, ¿verdad? A lo mejor nos duele el codo, pero entendemos el significado. Sin embargo, vamos a intentar definir el dar dentro del contexto de un don. El don de dar es un don que viene de parte de Dios y que capacita a un creyente para poder dar libremente y generosamente de lo que tiene para suplir las necesidades de otros y para suplir las necesidades de la obra de Dios. Es decir, yo ejerzo el don de dar cuando yo aporto para la iglesia, pero también ejerzo el don de dar cuando doy a otros. Ahora, hay gente que por naturaleza es generosa, pero se convierte en un don cuando nosotros esa generosidad que tenemos o que el Espíritu deposita en nosotros se combina
con la fuente inagotable de los recursos de Dios. Ahorita voy a desarrollar un poquito más eso, pero el don de dar o nuestra capacidad de dar no solamente se relaciona con nuestro dinero, también se tiene que relacionar con nuestro tiempo, con nuestra fuerza y con nuestros talentos, con nuestras habilidades. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Ese hombre no solamente se desprendió de su dinero, se desprendió de su tiempo, de sus conocimientos, de su capacidad por ayudar a otro. Y ahí ejerce completamente el don de la generosidad o el don de dar. El ser generoso es el resultado, hablando como don, hay gente que tiene mucho y no le cuesta dar, ¿verdad? Uno dice, no, pues para ellos es fácil, les sobra el tiempo, les sobra el dinero, les sobra esto, les sobra aquello, pero el don en sí mismo, el don de ser generoso, es el resultado de la unión entre nuestra habilidad humana con la habilidad divina, con lo divino. Lo explico mejor. Nuestra habilidad humana en ocasiones es limitada, mis hermanos. Aunque nuestro corazón se desborda por dar, a veces no hay forma, o no hay con qué, o no hay tiempo, o no hay capacidad, o no hay recurso. Pero la capacidad divina de dar no tiene límites, mis hermanos. El respaldo de Dios en medio de nuestro dar no tiene límites. Y cuando esto se une, lo poco del hombre o lo limitado del hombre con lo ilimitado de Dios, suceden cosas impresionantes y maravillosas. Y de eso es de lo que se trata el don de la generosidad. Para comprender el don de la generosidad, quiero invitarlos a leer 2 de Corintios, vamos allá. Y les voy a dejar de tarea leer todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9 de 2 de Corintios, porque justamente habla de dar. Pero me voy a enfocar ahorita solamente en unos versículos. 2 de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Y ahorita les digo en qué versículos nos vamos a enfocar para agarrarle un poquito de contexto y de sabor. Está aquí el apóstol Pablo. ¿Alguna vez usted ha visto al apóstol Pablo pidiendo dinero? Aquí lo está haciendo, pero no es para él. Vamos a leer por qué lo pide, para qué lo pide, con qué intención lo hace. Es interesante el desarrollo de esta carta, particularmente de estos dos capítulos que el apóstol Pablo tiene con respecto al tema del dar y la generosidad. Vamos a leer del capítulo 8, versículos 1 al 8 nada más. Habría que leer todo el capítulo para entender contexto, pero con fines ilustrativos para el mensaje vamos a leer solamente el versículo 1 al 8 y dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad, ¿qué es ser bondadoso? Es la capacidad de ser bueno, ¿no? Dios, siendo bueno, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias, ¿cuáles iglesias? Las de Macedonia, están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy ¿qué? Son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó ¿en qué? En gran generosidad. La iglesia de Macedonia tiene problemas, pasa dificultades, encima son pobres, pero les encanta dar. Es gente alegre al dar, se regocija en dar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1 y versículo 2. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron, ¿por qué? Por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Fíjense, una iglesia que estaba en Macedonia, que pasaban por aflicciones y tribulaciones, que eran pobres, se esmeraban tanto en darle a la iglesia de Jerusalén, que daban más de lo que podían y de lo que tenían. Pero no solamente eso, dice Pablo, que se esmeraban, le rogaban a Pablo que le dijera a las demás iglesias que también juntaran recursos para mandar a la iglesia en Jerusalén. ¿Está entendiendo eso? Es como si una iglesia, y no es por denigrar, las conozco bien, hay dos iglesias discípulos de Cristo en la Huasteca, que la gente vive al día, y es como si una iglesia de una comunidad así
juntara lo más que pudiera y todavía nos dijera: hermanos, díganles a los de Guadalupe y díganles a los de San Luis y díganles a los de Zacatecas que hay que mandar una ofrenda hasta Oaxaca. ¿Me explico lo que estaba pasando? La iglesia en Macedonia, que pasaba aflicciones, tribulaciones y sufrían pobreza, se desbordaba su corazón en dar y le decían a Pablo: junten para mandar a Jerusalén. Ya serán otros 20 pesos hablar de lo que estaba pasando en Jerusalén, pero había hambre, había escasez, la iglesia estaba siendo perseguida, todo eso estaba pasando en la iglesia en Jerusalén, y los de Macedonia escucharon eso y empezaron a mandar bendición hasta Jerusalén. Qué impresionante. Versículo 5: incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes, ¿a quién? A los de Corinto, y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, sobresalen en su fe, sus oradores o sus predicadores son talentosos, tienen conocimiento, son entusiastas y el amor, sobresalen en el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan ¿en qué? En un acto bondadoso de ofrendar. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto? Hey, ustedes son una iglesia maravillosa, son geniales predicando, son geniales reuniéndose, tienen un montón de dones, tienen un montón de gente, así como son excelentes en todo eso, yo también les pido que sean excelentes en dar. En dar. Versículo 8: no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Y si seguimos leyendo, desarrolla toda esta idea de mandar una ofrenda hacia Jerusalén. Pero quiero que veamos algunas cosas interesantes ahí. Vamos al capítulo 9 y en el capítulo 9 vamos a leer del versículo 6 al 10. Ya se me había quitado la tos. Capítulo 9, versículos 6 al 10. Sigue hablando Pablo, es el mismo contexto, es la misma situación, y le sigue hablando a la iglesia de Corinto y les dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una ¿qué? Una cosecha pequeña. Eso es obvio, es lógica, es matemática. En China, en México, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, esa es una lógica básica. Si sembramos poco, cosechamos poco. Déjame decirte que en el reino de Dios esto no solamente es así. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que ¿qué? Lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? Para compartir con otros. Como dice las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha ¿de qué? De generosidad en ustedes. Aquí podemos aprender varias cosas y la primera de ellas es que el don de la generosidad puede desarrollarse al seguir el ejemplo de otros. Pablo está instando a la iglesia de Corinto a hacer lo que la iglesia de Macedonia hace. También aprendemos que el don de la generosidad es importante para la vida del creyente. Un cristiano tiene que ser por naturaleza generoso. Repítalo conmigo para que se la crea. Un cristiano tiene que ser por naturaleza generoso. Otra vez, un cristiano tiene que ser por naturaleza generoso.
Eso lo aprendemos aquí y es lo que Pablo insta a la iglesia de Corintio. A ver, ustedes son excelentes en fe, son excelentes en predicación, son excelentes en ayudar a otros, tienen muchos dones dentro de su iglesia. Les pido que también sean excelentes en la generosidad. El don de la generosidad también aprendemos que no está gobernado por reglas. No es como que tienes que, es una obligación. De hecho, la Escritura nos invita a dar conforme disponemos, conforme proponemos en nuestro corazón. No con tristeza o por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador. No hay una regla, no hay una obligación. No es como que, a ver, aquí todos tienen que dar, a ver, aquí todos tienen que participar. Es algo que sale y que nace del corazón. Ahora, el don de la generosidad fue ilustrado perfectamente por el Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 8, versículo 9, nos faltó leer ese versículo. Dice, ustedes conocen, 2 Corintios 8:9 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y por último veíamos ahí en 2 Corintios capítulo 9 versículo 8, se nos asegura que si nosotros disponemos nuestros corazones a ser generosos, entonces el Señor suplirá nuestras necesidades. El Señor suplirá nuestras necesidades. Voy a repetir esto otra vez y vamos a leer 2 Corintios 9:8. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que ¿qué? Todo lo que necesiten, y entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Sí me cree o no me cree? En Primera de Reyes 17, del 8 al 16, está la famosísima historia de Elías y la viuda. ¿Se acuerdan de esa historia? Una mujer que dice la historia, cuenta que le quedaba un poquito de aceite, un poquito de harina y que había salido a recoger la última leña que iba a prender por el resto de su vida porque se iban a dejar morir de hambre. Y que Elías aparece en escena y le dice, mujer, de eso que tienes ahí, prepárame a mí primero. Pareciera egoísta Elías, ¿no? Parecía que impone, ¿no? Si no conociéramos la historia completa nos quedaríamos enojados con este buen Elías, con este personaje. Pero la realidad es que esta historia nos enseña muchas cosas muy importantes. Nos pone el cimiento que nos ayuda a entender de qué se trata y cómo es que funciona la generosidad. Miren, el don de la generosidad no cae del cielo directamente a nuestros corazones, sino que para recibirlo nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a ser generosos. Y entonces el Señor se va a unir a nuestro esfuerzo de generosidad y el Señor va a respaldar lo que estamos haciendo o lo que estamos dando. Esta mujer, por lo visto, decidió ser generosa y toma de esta harina y toma de este aceite, y antes de prepararse a ella y antes de prepararle a su hijo, decide prepararle al profeta Elías. Y una vez que le prepara al profeta Elías, ella recibe una gran sorpresa. Ella se da cuenta que la harina no disminuyó y que el aceite no se redujo. Ella se da cuenta que en el momento en el que ella puso en práctica el don de la generosidad, en el momento en el que ella tomó sus recursos limitados y los entregó y los ofreció a alguien más, Dios puso de sus recursos ilimitados y ese aceite jamás se acabó y esa harina jamás escaseó. Es algo impresionante, hermanos. Hace un momento yo les decía que el don de la generosidad, para que funcione, tiene que unirse el esfuerzo humano con los recursos ilimitados de Dios. Ahí es donde nosotros realmente experimentamos que Dios está derramando el don de la generosidad en nuestra vida, porque somos capaces de dar aún de lo poco que tenemos, aún de lo que nos falta, y Dios abre las ventanas de los cielos y suple y provee más y más y más. No solamente comió Elías, no solamente comió la viuda y no solamente comió su hijo ese día, sino que comieron todos los días
hasta que la sequía terminó. Normalmente relacionamos el don de la generosidad con el dinero, pero no solamente es el dinero, sino es el don de la generosidad se encuentra en el gozo de entregar todo lo que poseemos. Y eso puede incluir alguna sustancia, algún elemento, tiempo, fuerza, talento y sí, recurso físico, económico también. Pero el don de la generosidad, el don de la generosidad se trata de eso, de ser capaces de dar a otros, de desprendernos y de unirnos con los recursos ilimitados de Dios para entonces realmente dar una bendición oportuna a otros. Miren, el problema de este mundo nos ha enseñado que los recursos son limitados, que el agua se está acabando, que los alimentos están terminando, que cada vez hay menos lluvia, que cada vez hay menos cosecha, que nos estamos acabando el petróleo, que nos estamos acabando el gas, que nos estamos acabando un montón de recursos. Y esto genera en nosotros una mentalidad de escasez a tal grado que lo único que queremos es acaparar lo poquito que nos queda y lo poquito que tenemos. Pero en el reino de los cielos, el sistema no está cerrado. En el reino de los cielos, 2 panes y 3 peces pueden convertirse en el alimento de 5,000 personas. En el reino de los cielos, una pequeña porción de aceite y una pequeña porción de harina puede convertirse en el sustento de 3 personas por el resto de toda la sequía. En el reino de los cielos las matemáticas funcionan distinto, así que tampoco no es que si siembras 1 recoges 10, siembras 1 y recoges millares, porque el reino de los cielos así funciona cuando trabajamos y cuando vivimos con generosidad. Amén. Así que la invitación es a que aprendamos a ser una iglesia generosa. Y no es, amén, no es una excusa el decir no tengo o no puedo, porque la iglesia de Macedonia nos pone el ejemplo. Desde sus tribulaciones, desde sus carencias, tienen un corazón hinchado por dar y por entregar a otros. Si no tienes dinero, no tienes que dar dinero. Tienes tiempo, puedes dar de tu tiempo. Tienes talentos, puedes dar de tus talentos. Tienes habilidades, puedes dar de tus habilidades. Lo importante aquí es que empecemos a construir una cultura de generosidad como iglesia, como cristianos. Porque el cristiano tiene que ser generoso por naturaleza. El cristiano tiene que ser generoso por naturaleza. Está en el ADN de Dios. Hace 8 días, Andrea nos compartía acerca de eso. El anfitrión de esta tierra, ¿quién es? Dios. Ha abierto las ventanas de los cielos para proveernos de recursos y no terminan. Mira, hermano, por más que fastidiamos esta tierra, no nos la acabamos. Y todo es porque el sistema de Dios no está cerrado. Porque el anfitrión de esta tierra sabe ser un excelente anfitrión, aun cuando nosotros solamente estamos aquí de paso. ¿Está en la naturaleza de Dios ser generoso? Sí. ¿Está en la naturaleza de Jesús ser generoso? Sí. ¿Debería de estar en la naturaleza de la iglesia ser generosos? Claro que sí. De eso se trata el don de la generosidad. Yo sé que muchos lo tienen. Quiero invitar a otros a que lo experimenten. Quiero invitar a otros a que traigan sus recursos y los unan con los recursos inagotables de Dios y comprueben que eso no se acaba, que los cielos siguen abiertos. El segundo don del cual vamos a hablar y el penúltimo en total de toda la lista es el don de dirigir, de presidir, de administrar. Si regresamos ahí a Romanos 12, dice el apóstol Pablo, versículo 8, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si Dios te ha dado la capacidad de ser líder, de dirigir, de presidir, hazlo en serio. Toma esa responsabilidad en serio. Presidir, dirigir significa ser cabeza de un grupo, de una comunidad,
y tomar un liderazgo que pueda, valga la redundancia, dar dirección, dar instrucción. En 1 Corintios 12:28 también encontramos ese don con la palabra administración. Y la administración también es un sinónimo de alguien que tiene autoridad o gobierno para, valga la redundancia, saber utilizar los recursos, ya sean recursos materiales o ya sean recursos de capital humano, ¿sí? Cuando uno tiene esa capacidad de liderazgo, de ver y decir, bueno, tenemos estos recursos, vamos a mandar esto para acá, vamos a mandar esto para allá, vamos a pedirle a fulanito que haga esto, vamos a pedirle a fulanita que haga aquello, están ejerciendo el don de la administración. El don de la administración se imparte a ciertos miembros del cuerpo de Cristo con el propósito de presidir, de dirigir el cuerpo de Cristo, ejercer autoridad sobre él y gobernar el cuerpo de Cristo. Sabemos que Cristo es la cabeza, eso lo sabemos, eso nos queda claro, pero en medio de las comunidades locales de fe hace falta gente que tenga visión, que tenga capacidad y claridad para poder dirigir, para poder administrar lo que tenemos, ya sean recursos materiales o ya sea capital humano. Inclusive estar aquí enfrente y dirigir una reunión, dirigir un tiempo de alabanza, también ahí se ejerce el don de presidir, el don de la administración. ¿Qué es lo que haría un ejército si no tuviera un general ni oficiales? No importa que tengas a todo el ejército bien alineado, bien disciplinado, bien instruido, con buen entrenamiento, pero si están ahí en el campo de batalla y no tienen quien los dirija, no tienen quien les diga, unos van a ir por el flanco izquierdo, otros van a ir por el flanco derecho, otros van a resistir aquí a la punta de cañón, ¿qué pasaría si no hubiese esa dirección? Por más ágil que sea el equipo, no va a llegar a ningún lado. Lo vemos siempre con nuestros equipos de fútbol mexicanos, ¿verdad? Se nos hace que son excelentes equipos, pero siempre es la mala dirección, la mala administración que tienen lo que hace que tengamos los resultados que tenemos. ¿Por qué? Porque la dirección es vital. El presidir, el que exista cabezas de gobierno dentro de la iglesia local es necesario para que exista dirección, para que tengamos rumbo, para que sepamos hacia dónde podemos y hacia dónde debemos avanzar. En el libro de Jueces encontramos constantemente esta frase: y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué encontramos eso en el libro de Jueces? Porque no había líderes. Porque se levantaba un juez y el pueblo en medio se enderezaba y las cosas marchaban bien, se moría ese juez, se acababa la vida con ese juez y el pueblo otra vez iba para el traste para abajo. Por falta de visión, por falta de dirección, por falta de quien pudiera presidir, administrar, gobernar. Así que el talento, el don de presidir, de administrar, de gobernar es necesario dentro de la iglesia. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Dice así la escritura: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Lo vuelvo a leer. Es más, lo leemos todos juntos en voz alta, por favor. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Porque quienes reciben el don, obviamente no todos tienen un don de dirigir, de liderazgo, de gobierno dentro de una iglesia, pero quienes reciben el don no nada más lo tienen y lo ejercen a su gusto, son responsables delante de Dios de las personas. ¿Me está entendiendo?
Si usted tiene una autoridad a quien rendirle cuentas, si usted tiene un pastor en su casa, si usted tiene un pastor en su iglesia local, usted puede confiar y debe confiar que ese hombre, esa mujer, Dios le ha dado esa tarea, le ha dado esa responsabilidad, le ha dado ese don, pero también tiene que rendir cuentas delante de Dios por usted. Y la exhortación de quien escribió Hebreos es: permitan que su tarea sea fácil, porque causarles dolor, causarles afrenta, causarles dificultades, eso no va a ayudarles a ustedes en nada, no los beneficia a ustedes. No todos los creyentes tienen que ser administradores, pero sí se necesita que algunos tengan este don. Quienes poseen el don tienen la habilidad en particular de organizar, de administrar, de dirigir, y es una función muy importante para el cuerpo de Cristo. Nos hacen falta administradores de recursos materiales, nos hacen falta administradores de recursos humanos, nos hacen falta cabezas de gobierno que puedan dar dirección e instrucción a la iglesia. Ahora, solo quiero tocar un detalle rápidamente. En el Nuevo Testamento encontramos conceptos como el de obispo y diácono. Como iglesia local no acostumbramos a usar esos términos. A veces la palabra obispo nos suena medio raro, la andamos allá como mandando muy lejos. Pero la realidad es que un obispo es una persona que gobierna la casa de Dios. Es un pastor. Es un gobernante dentro de la casa de Dios. Eso es un obispo, un administrador dentro de la casa de Dios. Y un diácono es alguien que está también a su mismo nivel. Después, a lo largo del desarrollo de la iglesia, fueron desarrollándose ciertas jerarquías y empezaron a poner ciertos grados de autoridad. Y llegamos a lo que hoy en día, quizás por apego o por tradición a la costumbre tradicional católica de que el sacerdote hace todo y administra todo, llegamos a la iglesia cristiana y lo vemos igual, lo concebimos igual con respecto al pastorado. Pero hemos aprendido con todo esto de los dones del Espíritu, hemos aprendido que en la iglesia hay muchas autoridades que tienen distintas responsabilidades y todas de ellas tienen el mismo fin de presentar a la iglesia justa y limpia delante de Dios, ¿verdad que sí? Están los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, están los administradores, los obispos, los que gobiernan dentro de la iglesia, y todos estos dones aportan y ayudan para que la iglesia se desarrolle. Debido a que el gobierno dentro del cuerpo de Cristo es necesario, se comprende muy bien o sobreentendemos que es necesaria la administración dentro de la iglesia, pero cuando no hay administración dentro de la iglesia, cuando no hay nadie que dirija, cuando no hay nadie que gobierne, donde no hay gobierno, pronto escasean los gobernantes. Los gobernados, donde no hay gobierno, pronto escasean la gente a quien hay que gobernar. A mí me ha tocado ver iglesias, tristemente, y a lo mejor usted conoce alguna, que por falta de un liderazgo fiel, la iglesia se disuelve. Por falta de alguien que tome las riendas, llamado por Dios, no por voluntad humana ni propia, las iglesias se disuelven. Porque donde hay escasez de gobierno, donde no hay gobierno, pronto habrá escasez de gente a quien gobernar. Sin gobierno y sin el don de administración, el cuerpo de Cristo se debilita y no puede cumplir con su tarea. Por lo tanto, el don de gobierno o el don de administración, de presidir, de dirigir, es fundamental, es necesario en la iglesia. Es necesario en la iglesia, y unido a ese don es necesario nuestra humildad y nuestra sumisión a aquellos quienes el Señor ha puesto por encima de nosotros. Porque a veces sí tenemos nuestros gobernantes, sí tenemos nuestras autoridades, pero sentimos que nomás nuestros chicharrones truenan, ¿va? Nos dan alguna orden, nos piden alguna solicitud en particular y está loco el pastor, no, está loco la persona que me está pidiendo esto, no, lo voy a ignorar. Es necesario la colaboración de ambos. Llevamos dos dones expuestos. El primero es el don de la generosidad o el don de dar. El segundo don es el don de administrar o de liderar. Y vamos a hablar de nuestro último don, que es el don de ayudar o el don de la misericordia. ¿Qué significa misericordia? Al español o al latín es una palabra compuesta por dos palabras: misercardio, corazón por el miserable. Eso significa misericordia. Misercardio significa tener compasión, no es la virtud
que inclina el ánimo a la compasión y al perdón. Pero también misericordia podría significar simpatizar, tener simpatía por alguien, en particular alguien que está pasando por necesidad. Por tanto, el don de hacer misericordia consiste en mostrar a otros que tú te identificas con ellos en su dolor o que tú te identificas con ellos en su necesidad. Cuando tú ves a alguien que está pasando por una situación difícil y tú sientes algo aquí adentro y dices, no está chido lo que ellos están viviendo, no es nada agradable la situación que ellos están viviendo, adivina qué, estás experimentando misericordia, estás experimentando empatía. El mayor ejemplo o nuestra mayor ilustración acerca de hacer y dar misericordia fue Jesucristo mismo. Vamos a leer algunos versículos de corrido. Mateo 9:36. Cuando vio a las multitudes, ¿qué dice? Les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Mateo 14:14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y ¿qué hizo? Dijo, ay, pobrecitos, están enfermos, ahí nos vemos en 15 días, Dios me los bendiga. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo compasión de ellos y atendió sus necesidades, atendió sus enfermedades. Mateo 20:34. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos y al instante pudieron ver, luego lo siguieron. Se compadeció y Jesús ¿qué hizo? Actuó. No solamente se compadeció, sino que Jesús actuó. Marcos 1:41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, si quiero, sé sano, queda sano. Marcos 8:2. Siento compasión por ellos, está hablando Jesús en primera persona. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. ¿Y qué hizo Jesús? Los regresó a su casa. Los alimentó. Y por último, Lucas 7:13. Lucas capítulo 7, versículo 13 dice, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Si hay alguien que nos da ejemplo y que nos enseña a identificarnos con la gente y tener compasión de la gente y con la gente, es el Señor Jesús. Si hay alguien que puede enseñarnos a hacer eso, es el Señor Jesús. Pero no solamente eso, no solamente se identificó profundamente con el dolor de la gente, sino que el Señor Jesús hizo misericordia a muchos de ellos. En todos los casos, dice que tuvo compasión, pero es claro que el Señor Jesús no solamente sintió algo, es claro que el Señor Jesús también actuó por ellos. Así que para ejercer el don de ayudar a otros, para ejercer el don de la bondad, porque así algunas versiones también lo traducen, para ejercer el don de la compasión, no solamente tengo que tener empatía, no solamente tengo que alinearme con la necesidad y con el dolor del otro, sino que también debo de hacer algo, debo de ministrarle lo que Dios me ha dado para dar, ya sea una palabra de ánimo, ya sea un recurso económico, ya sea estar ahí, estar presente, acompañar, abrazar, escuchar, lo que sea. Pero tengo que ministrarle, administrarle, darle de lo que Dios en su bondad me ha dado a mí. ¿Verdad que sí? Así funciona el don de la ayuda y el don de la misericordia. No basta solamente con identificarnos o con simpatizar con la gente. Debemos de hacerles misericordia, debemos ministrarlos. Todos podríamos decir, ay, pobrecito, mira, y no hacer nada, y no hacer absolutamente nada. El verdadero don de ayudar y de tener misericordia es ir más allá de solamente sentir empatía. Al desconsolado se le debe dar una palabra de consuelo, y al solitario se le debe de ofrecer amistad. Al desalentado se le debe dar una palabra de ánimo.
y al pecador se le debe demostrar amor e interés porque vuelva a casa. Es muy importante que la iglesia esté llena del don de hacer misericordia. Amén. Nos hace falta. Lo tenemos, yo sé que lo tenemos, pero nos hace falta más. Y es importante que no neguemos, que no cerremos nuestro corazón a ofrecer misericordia a otros. Ejercer el don de la misericordia nos da la gran oportunidad de ser el reflejo de Cristo que la gente necesita ver. Nos permite ser la Biblia que alguien puede leer. Nos permite ser el Cristo que alguien puede encontrar. Ejercer el don de la misericordia nos permite ser un puente entre el cielo y la tierra, cuando realmente ejercemos el don de la misericordia, porque entonces nos convertimos en la imagen visible de Dios. Con mucho cuidado lo digo, no quiero sonar a hereje ni a blasfemia. Jesucristo es la imagen visible de Dios, pero Él se ha encarnado en nosotros. Así que nosotros también somos la imagen visible de Dios. Yo te pregunto, cuando la gente te ve, ¿qué es lo que ve? ¿A quién ve? ¿A quién contempla? ¿Con quién se encuentra? ¿Con el Cristo misericordioso? Este es el don de dar, este es el don de ser generoso y este es el don de ayudar a otros. Yo no sé si lo tengas ese don o alguno de todos los demás dones que hemos predicado ya. Hemos dicho que somos una iglesia bendecida. No me voy a cansar de confesar eso y de creerlo. Pero es importante que le pongamos acción a nuestras palabras y es importante que despertemos nuestros dones. Y mira a tu alrededor, hay muchos a quien bendecir con lo que Dios te ha dado. Porque se trata de tomar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de hacer algo hermoso con ello. Vamos a orar. Terminé. Buen Dios, te damos gracias porque nos has traído a esta iglesia local. Sabemos que formamos parte de una iglesia global y universal, pero nos has plantado en esta iglesia local. También te damos gracias por los dones que has puesto. Gracias, Señor, por lo que has puesto en nuestras manos. En primera, por tenernos por dignos y capaces de ejercer estos dones. Gracias por permitirnos ser colaboradores del reino de los cielos y administradores de tu gracia, tu misericordia y tu bondad a otros. Gracias por ese enorme privilegio. Gracias, Señor, porque podemos participar contigo en la generosidad. Gracias, Señor, porque nuestros recursos limitados se pueden unir con tus recursos y podremos ver tu mano poderosa obrando. Señor, ayúdanos a ser una iglesia generosa. Ayúdanos a ser una iglesia que gobierna, que administra, que se sujeta a sus autoridades. Ayúdanos a ser una iglesia que ayuda a los otros. No solamente que se identifica con la pobreza del otro, sino que es capaz de hacer, de incomodarse por bendecir a otros. Señor, te pedimos que derrames de estos dones y de todos los demás dones que hemos predicado a lo largo del año pasado y este año, Señor. Gracias, Señor, porque somos una iglesia bendecida. Gracias porque somos una iglesia enriquecida. Gracias, Señor, porque en tu soberanía, en tu bondad y en tu discreción, Señor, has decidido dar estos dones como mejor te ha parecido y como mejor te ha sido para nosotros en tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por los dones que has dado a la iglesia. Oramos para que sigas despertando dones en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Oramos para que ellos te conozcan y sean llenos
llenos de tu Espíritu, y que tu Espíritu los lleve a activarse y a dar su vida en servicio y en amor por los demás. Señor, oramos todo esto, rogándote e implorándote, Señor, que tu precioso Espíritu, que tu Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, no nos suelte, no se aleje de nosotros, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu, sino que por el contrario, rogamos que tu Espíritu abunde cada día más en nosotros, nos toque, nos transforme y nos mueva, Señor, a ser mejores cada día. Oramos esto, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.